Bueno, nuevamente el objetivo acá es puntualizarle lo que un alumno de tronco común de la UBA no puede desconocer. ¿Sí? Es decir, luego esto es muchísimo más complicado, mucho más complejo. Pero hay cosas que incluso ustedes ya las tienen que conocer de Medicina 4. ¿Sí? Medicina 4 ustedes ya tuvieron que ver estas cuestiones. Yo solo en este momento estoy haciendo un repaso de estos aspectos. ¿Sí? Para darles, por supuesto, un enfoque clínico. La descripción de una herradura, bueno, es lo que ustedes tienen que manejar, que también lo han visto en Medicina 4. Es una banda o tira generalmente metálica que se adosa al casco con fines básicamente de protección, con fines de correcciones ortopédicas o con fines de también terapéuticos. ¿Sí? Básicamente la herradura comienza a utilizarse desde la antigüedad, desde hace más de 10.000 años que se conocen referencias de herrajes. En la medida que el hombre utiliza el caballo para el trabajo o para la guerra, bueno, sobrepasa la tasa de crecimiento. Ahí es donde empieza a entender que es necesario colocar algo que proteja el casco, ¿verdad? Para que pueda desarrollar su actividad. Observen ustedes, acá tenemos una herradura de mano, acá una de pata. La de mano es más redondeada, la de pata es más elongada en sentido antero-posterior. Estas son las primeras diferenciaciones. Una herradura tiene dos caras, una cara superior y una inferior. La cara superior contacta con el casco, la cara inferior con el piso, o sea, la cara solar. Entonces, la cara plantar, la cara solar. La distancia entre las dos caras se llama espesor de la herradura. Y es algo que está vinculado, el espesor está vinculado al peso. Cuanto más espesa sea la herradura, mayor peso tendrá. La distancia entre el borde externo y el borde interno se llama tabla de la herradura. Una herradura normal debe ser igual al doble del espesor de la muralla. O sea, una tabla mínimamente debe ser igual al doble del espesor. La distancia de tabla tiene tres áreas. Un área externa, que es el área de guarnición, un área media, que es el área de claveras, y un área interna, que es el área de bóveda. Normalmente en un herraje normal, estas tres áreas están equilibradas. ¿Okay? Al mismo tiempo, bueno, los nombres de las porciones de la herradura son iguales a los del casco, es decir, tenemos un área de pinzas que son los primeros 2 octavos, los siguientes 2 octavos que continúan son hombros, luego vienen cuartas partes y la última porción es talones en el casco, pero en la herradura lo que se llama cuartas partes se llama rama. Y en la herradura lo que se llama talones se llama callo. Entonces, ramas y callo de la herradura. La cara superior normalmente es plana, a no ser que, bueno, tengamos algún tipo de escultura, que es lo que analizaremos después.
siempre conviene que las cerraduras tengan algún tipo de costura. ¿Qué es la costura? Es una disposición especial que adopta la cara superior de la herradura para su correcta coaptación con el casco. Básicamente hay dos tipos de costura. La costura inglesa, muy bien, la costura inglesa, que es básicamente esta. En la costura inglesa tenemos una mitad externa plana, una mitad interna oblicua. Y la costura francesa. No, oriental. Esa es la oriental, que es esta básicamente, donde ustedes ven una mitad externa plana, una mitad externa oblicua, de forma tal que está favoreciendo la expansión. Esta es la que favorece la expansión, esta favorece protección del área. Ahora, hay algo que mal se llama costura francesa, que es una asociación de una costura inglesa con una anulación del borde inferior o del canto inferior, ¿sí? Que favorece la anulación de este canto inferior, o sea, el redondeo del canto inferior, el inicio del paso. Entonces, cuando está asociada la bóveda con la anulación de este borde inferior, se habla de costura francesa. Pero en realidad las verdaderas costuras son la oriental y la inglesa. Luego viene la mal llamada costura francesa, que es una asociación de una inglesa con un movimiento completo, que así también se llama la herradura, es decir, como que se redondea todo este canto. Las funciones básicamente están vinculadas a modificar, como habíamos visto, las cargas podales, especialmente en este reborde, especialmente porque este reborde es el que favorece el breakover, ¿sí? Favorece el movimiento hacia adelante, flexión profundo, tira menos. Entonces acá tenemos básicamente dos diferencias muy significativas. Por otro lado, las claveras. Las claveras normalmente en una herradura de manos bien confeccionada son 7, promedio, puede haber más, puede haber menos, pero en promedio son 7. Se acostumbra a colocar 4 claveras de la rama externa, 3 claveras de la rama interna, y en manos nunca deben pasar la primera mitad de cuartas partes. Jamás las manos deben pasar la primera mitad de cuartas partes. En patas podemos permitir que vayan un poquito más atrás, pero si no, en manos siempre se propende a priorizar esa expansión de cuartas partes, que está íntimamente vinculado al pie, a la fisiología del pie y al respecto del aparato fibroelástico. ¿Cómo está formado el aparato fibroelástico del pie? ¿Se acuerdan? ¿Nadie se acuerda? El aparato fibroelástico del pie. Ranilla. Ranilla, muy bien. Almohadilla digital, muy bien. Y Los cartílagos. cartílagos de la falange distal, perfecto. Entonces la almohadilla digital más los cartílagos de la falange distal y obviamente la ranilla conforman el aparato fibroelástico que promueve una adecuada disipación de fuerzas y además ustedes saben está íntimamente relacionado ¿a qué? A la fisiología del pie. Porque cuando el pie apoya, la ranilla es comprimida, no solo por el efecto ascendente del piso, sino por el descenso de la segunda falange. Y eso provoca una expansión hacia el lateral y medial de la almohadilla digital. Esa almohadilla digital que comprime los cartílagos de la falange distal, de esta manera, escurriendo la sangre que tenemos justamente en el área, ¿no? O sea, en todo el plexo coronario. Entonces, parte de la sangre va hacia proximal y parte queda en distal. Cuando la que va proximal se constituye en una especie de estímulo para el retorno venoso. La que queda en distal, comprimida por esa expansión, es una especie de colchón hidráulico y favorece también entonces la expansión. Por eso que es tan importante el movimiento. A veces ustedes tienen caballos edematizados y con el simple movimiento se promueve justamente el drenaje del edema, justamente por este efecto del casco, porque es como una bomba. Es una especie de corazón anexo que tiene el caballo en las extremidades. Esto es muy interesante. Entonces, ya hemos hablado de las 3 costuras. Yo siempre enseño acá que toda herradura normal debería tener como mínimo una costura inglesa.
Es decir, yo siempre cuando los hago hacer las prácticas de pie o de claudicaciones, yo siempre les hago colocar una monedita acá, entre casco y herradura. Una moneda de 1 peso debería circular libremente, sostenida entre la costura y el casco. Eso es lo que me favorece justamente un respeto adecuado de la pododermis y especialmente de la arteria circunfleja. Parcialmente de la arteria circunfleja, pero del borde periplantar, de la arteria periplantar de la falange distal. Acuérdense que la pododermis se irriga de distal a proximal, no es de proximal a distal, o sea, la sangre que sale justamente en esta área es la que empieza a ascender luego para dar irrigación a la pododermis. Por eso que muchas veces las compresiones excesivas en esta área son responsables de déficits metabólicos que pueden conducir a otras lesiones. Esto realmente es muy importante que lo consideremos, ¿sí? Habiendo discutido generalidades de las costuras, bueno, la cara inferior puede ser plana, pero también tener rigas que forman parte, que favorecen o aumentan la superficie de contacto con el piso. Entonces, a tal punto las rigas pueden ser establecidas que, por ejemplo, en herraduras de caballo de carrera hay rigas especiales. A ver, no es este el caso. Bueno, esta es otra posibilidad de riga. Que muchas de las rigas forman parte del complejo de las claveras, o a veces las claveras pueden ser alojadas perfectamente. Acá no tengo ninguna. A ver. Pueden tener directamente el orificio propio sin riga, pero casi todas las cerraduras, como ven, tienen una riga. Es decir, podemos colocar la clavera en la propia riga, porque es importante que las cabezas estén perfectamente alojadas en los clavos. Yo no voy a hablar si yo hablara de confección estaría no menos de 1 hora y media hablando de estos aspectos, así que estoy tratando de priorizar para lo que son esto que es lo más básico, pues reitero, esto es pH 1, esto es lo más básico. Estoy priorizando estas cosas que no pueden ser desconocidas. Ok, entonces, como han visto entonces en enfermedades quirúrgicas, vamos a empezar a remarcar las cuestiones más relevantes. Por ejemplo, para encastilladura. Para encastilladura, las herraduras que pueden llegar a utilizarse son estas. Son herraduras que tienden a modificar, justamente por su costura oriental, tienden a aumentar la expansión. Fíjese que no hay claveras y que tiene una caída externa. O eventualmente esta, que es una media herradura, o herradura pantufla, que tiene la función justamente de dejar las partes posteriores del pie libres. ¿Sí? Ahora, para tratar la encastilladura nosotros tenemos que entender que la encastilladura es una enfermedad secundaria. Es más un signo que una enfermedad. O sea, el casco se encastilla porque hay una falta de estímulo posterior. ¿Okay? ¿Por qué puede haber una falta de estímulo posterior en el apoyo? Por un dolor crónico o por un desequilibrio en el herraje. Entonces el caballo, al no pisar bien, obviamente el casco crece. Esa es básicamente la génesis de una encastilladura, ¿sí? Entonces este animal que empieza a tener un problema crónico en el área, es lógico que, fíjese, este animal obviamente padeció una severísima lesión. Esto creo que fue un gabarro cartilaginoso que tendió a drenar en forma crónica de acá. ¿Saben qué es el gabarro cartilaginoso, no? Gabarro cartilaginoso, fibrocondritis necrosante del cartílago de la falange distal, o Kitor en inglés. Es una fistulización por una lesión en el cartílago. Entonces hay un elemento sostenedor que es una porción de cartílago literalmente muerto y drena. A veces se cura, a veces vuelve. Bueno, un caballo que tiene un dolor crónico que va y viene por esto, o a lo mejor también, ¿por qué no pensar una infección o una lesión crónica del aparato podotroclear? Simplemente el casco no apoya bien y el casco crece. O en la otra circunstancia,
en la cual hay una retracción de tendones. En una retracción de tendones pasa lo mismo. Al no bajar el tendón, el talón obviamente crece. Ahora, hay otra antigua herradura que es esta. Esta es la herradura Rama Pellegrini modificada, que ya casi no se utiliza para lo que es la encastilladura en sí, no se utiliza, pero históricamente está descrita como tal. Esta es una herradura fisiológica y mecánica. Mecánica porque tiende a expandir cuartas partes de talones, fisiológica porque promueve ¿qué? Una compresión en la ranilla. Pero esta compresión en la ranilla justamente estimula ¿qué? ¿Qué estimula? El aparato fibroelástico del pie, estimulando secundariamente la circulación. ¿Entienden? Pero no se utiliza porque, reitero, no está bueno tratar una encastilladura sin tratar la causa de base. Porque ustedes tienen que lograr el diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico de base? Es la primera pregunta que ustedes tienen que hacer. ¿Cuál es el problema que tiene? Y a partir de ahí sí, ver qué se hace. Porque a lo mejor un tratamiento de una encastilladura sin abstrayéndose de la lesión de base está incompleto. Siguiendo por ejemplo con otro tipo de lesiones, a ver, en el casco o en la pododermis, la famosa infosura o laminitis. Miren, para una infosura aguda, nada mejor que sacar las cerraduras y colocarle plantillas. Ustedes habrán visto en enfermedades quirúrgicas que es fundamental el apoyo de la ranilla o que haya un buen sostén para evitar la rotación. Es ahí donde se inspira la herradura Harvard-Yu, que es la herradura barra corazón. Herradura barra corazón. ¿Por qué? Por esto, porque se parece un corazoncito. ¿Cuál es el efecto de la herradura barra corazón? Estimular también el apoyo, el apoyo justamente en esta área del pie. ¿Esta no es? Evitando... ¿O es parecida? ¿Qué le ves de corazón a esto? No. Este es el corazón. Está bien. Estoy hablando de esta. No, pensé que no la había visto, por eso. No, esa es una herradura de falso cuarto. Esto, por eso te estoy mostrando esta porque la tengo en la mano. Herradura de barra corazón. ¿Ves? Justamente porque, como se darán cuenta, estimula. ¿Sí? Entonces es una forma de evitar la rotación. Es una forma de estar dando sostén a la falange distal para evitar. Aún así es muy discutido, reitero, mejor que una barra corazón, mucho mejor que una barra corazón, tenemos a las plantillas para la etapa aguda. Esta luego sí se puede usar, pero hay un momento preciso, ya cuando empieza a ser subaguda. Ahora bien, subaguda creo que es un término interesante para discutirlo en este momento. ¿Por qué? Se dice que la infosura empieza a ser crónica desde el momento de la rotación. No importa que si la rotación empezó a las 48 horas, es crónico ya. Es decir, lo que marca el inicio de la etapa crónica es la rotación. Eso es un concepto muy importante. ¿Por qué se dice de crónico a partir de la rotación? Porque a partir de ahí empiezan a establecerse cambios que tienden a modificar la morfología y el metabolismo. ¿Okay? Esto es fundamental. Ahora bien, de acuerdo a esto, ustedes tienen que considerar que hay distintas etapas de la etapa crónica. Hay una crónica temprana, una crónica tardía y una crónica estable. La crónica temprana es esa que se da ahí, inmediatamente, en el momento de la rotación. Crónica temprana, en las primeras horas. La crónica tardía es esa que se da posteriormente. Es esa que viene luego, que rotó unos 20, 30 días. Y la crónica estable es cuando ya se organiza la rotación e incluso se forma una cuña córnea. El punto es,
si yo tuviera que hablar de rasgos de menor a mayor, en la etapa aguda o en la crónica temprana, utilizarían plantillas dando sostén a la raniza o zapatos dando sostén. Ya en la crónica tardía ya utilizaría la herradura de barra corazón, y en la crónica estable, cuando ya rotó, bueno, lo que tenemos que buscar que es protección de falange distal, de la punta especialmente. Entonces hacemos este tipo de herraduras con bóveda exagerada, justamente para promover y evitar que las contrarreacciones del piso incidan justamente en esta zona. ¿Puedo preguntar una cosa? Diga. Si vos le pones eso así, no estás forzando más el flexor profundo, no tira más y si yo le coloco esto así, sí. Yo estoy hablando por ahora exclusivamente de la protección, pero ¿por qué pensás que yo estoy...? Porque está más levantado adelante. No, porque fíjate vos lo que estoy ocultando. Esta es una herradura, no te voy a estar mareando ahora, esta se llama herradura rock and roll, sí. Que es para otra cosa, pero no te estoy, como no lo quiero marear con otros conceptos, yo la puse así y la estoy cubriendo con la mano. Estoy como ocultando, porque no tengo acá una herradura de infusura buena, pero por eso la puse así. No quiero que vean la parte de abajo. Es una herradura, es verdad, y me viene bien que lo haya dicho, que es verdad que si de golpe no se considera este tema del eje podofalangiano, es obvio que esta herradura me va a traccionar más. Tenés razón, pero yo en todo momento me había puesto así y la había equilibrado para que preste más atención a la parte superior. Ahora, si yo la pongo así, de esto podemos hablar en el posgrado. Pero por ahora concentrémonos en esto. Pero tu apreciación es válida, es correcta, ¿sí? Entonces, estos serían así, pero cuidado con esto, cuidado con este detalle, que quede claro, porque están filmando, no se acordará, miren lo que dijo este tipo, que quede claro que esta herradura es para otra cosa, solo que estoy modificando la disposición espacial. ¿Ok? O sea, perdón, lo que se busca, ¿qué sería? ¿La ranilla no apoye en ese caso? No la ranilla, nuevamente. Lo que estoy buscando acá es que se proteja con esta bóveda la falange distal, la punta de la falange distal. ¿Esto sigue siendo una costura inglesa? Esto es típicamente una costura francesa si lo mirás así. ¿Por qué? Porque fíjate vos que tiene bóveda y tiene todo. Esto así mirado así en esta forma es una costura francesa. ¿Ok? Pero se merece un capítulo aparte. Ahora bien, habiendo discutido estos aspectos de la normal, vamos a hablar ahora de que nos pueden desconocer. Bueno, cómo amortiguar ciertas lesiones en el casco. Entonces acá sí es donde se pone en relieve esta herradura, que es una herradura de falso cuarto. Para, por ejemplo, en este caso, con este tipo de herraje, lo que estamos haciendo es dejar un cuarto en el aire. ¿En qué caso se puede dejar un cuarto en el aire? ¿Cuáles son las lesiones que asientan en el ángulo de inflexión de la muralla? Tenemos la fractura falange distal, el gabarro cartilaginoso, la escarsa, o sea, las cordonitis traumáticas, las osteitis angulares, o lesiones localizadas. Bueno, esta es una opción para, ante una situación de mucho dolor, dejar el casco, una porción del casco en el aire, ¿sí? Esto es para problemas angulares, pero de la misma forma tenemos herraduras, ¿sí?, como esta, que es la herradura de, ¿la conocen? La herradura de Bramviglia, para la osteitis angular bilateral. Observen ustedes que la parte inferior tiene como un fascio de apoyo, y cuando apoya esta área queda en el piso. Además está el talón levantado de forma tal que relaja también el flexor profundo, y las fuerzas son descompuestas en una barra transversal. Para que esta herradura sea perfecta, normalmente yo lo que hago es una concavidad en esta área, a fuerza de un herrero que sepa trabajar el fierro, para que la ranilla no tenga compresiones excesivas. ¿Entienden? Entonces esta es una forma muy interesante. Históricamente esta herradura se ha descrito para el tratamiento de la osteitis
angular, bilateral, históricamente, pero la realidad es que esta herradura, así como está, puede ser utilizada para un cuadro podonuclear, o sea, lesión de flexo profundo, dolores crónicos también en los ángulos. Vamos a ver ahora para problemas de flexores. A ver, si yo quiero relajar un flexor, ¿qué necesito? ¿Qué hago? El flexor profundo. Si yo quiero relajar un flexor profundo, ¿qué hago? Hay que levantar talones. Si yo quiero relajar un flexor profundo, ¿yo qué tengo que hacer? Y este es el problema. El problema lo tengo acá en el aparato podonuclear, pero lo que tengo que hacer es levantar el talón. Entonces, esa es una de las opciones. ¿Cómo lo puedo levantar? Con una herradura simplemente levantada de talones, con una herradura que se llama balancín o bacheta, la herradura balancín o bacheta, que esta es la herradura de bacheta para podotroclitis, o eventualmente con unas plantillas. Pero si ya empezamos a tener en cuenta el concepto de que lo que les expliqué, que es la modificación de las cargas podales, ustedes ya entenderán que esta también sirve. ¿Por qué? Una herradura huevo sirve porque lo que es una herradura huevo es modificar la carga posterior. Entonces, ¿qué pasa? Este caballo, al tener una base de sustentación posterior más importante, impide que el casco haga este efecto. ¿Qué pasa cuando el talón se hunde en la tierra? ¿Qué pasa? A ver. Se extiende el flexor. Es el efecto de extensión del flexor profundo. Entonces, esto lo que hace es evitar que este flexor profundo se hunda, básicamente porque la Egbersuch, la herradura huevo, modifica la carga podal relativa. Hablando de otros problemas de tendones, estas son otras de las herraduras que no pueden desconocer. Esta es la que se utiliza para... ¿Cómo se llama esta herradura? Florentina, muy bien. Herradura florentina, que se utiliza para la retracción de flexores. Cuidado porque esto como único tratamiento es muy incompleto. Esto es un complemento y puede ser hasta un elemento de tortura cuando se utiliza mal. Porque esto, cuando tracciona en exceso, es lógico entender que si el tendón está retraído, bueno, muchachos, ahí llega un momento que, no sé, esto no es de goma, hay fibrosis y hay un margen ya establecido por esa fibrosis dentro de la extensión parafisiológica. Entonces, hablar de esto como terapia para retracción, digo, está bien, pero es un complemento, no es todo. ¿Cómo era el tema de la retracción de flexores? ¿Se acuerdan? ¿Cómo la retracción, qué se puede retraer en las manos típicamente? El flexor digital superficial. ¿Y? El profundo. El profundo, muy bien. A ver, como repaso. ¿Que conocen algún tipo de cirugía? ¿Conocen algún tipo de cirugía? ¿Algún tipo de cirugía? No, neurectomía tampoco. ¿En el profundo? ¿Yeso no se ponía? ¿Qué? ¿Un yeso, no? Pues cuando los Dice que se corta la orilla ¿sabes cara. cómo se llama? Desmotomía. Desmotomía. La neurectomía es cortar ligamento. Desmotomía es cortar ligamento. ¿Y qué se corta en el ligamento cuando está el profundo? Ya hacíamos la briga cárpica. Muy bien, o sea que es la cabeza carpal del flexor profundo. Muy bien, exactamente. Y en el caso, eso es para el superficial que cortamos. ¿Cuál es la desmotomía que se hace para la retracción del superficial? ¿Alguien se acuerda?
Radial. Radial. Muy bien, la brida radial, exactamente, la brida radial. Es la cabeza radial del flexor superficial. Entonces son formas de relajar. Realmente ese es uno de los tantos tratamientos del quirúrgico, pero bueno, es solo para irlos metiendo en tema. Ahora bien, tenemos en otro caso otra herradura que esta se llama, ¿por qué se llama la cola de pescado, no? Bueno, las colas de pescado se utilizan básicamente cuando se rompe el flexor profundo, se corta el flexor profundo. ¿Qué pasa cuando se corta el flexor profundo? Si el flexor profundo se corta o tiene un trauma, por lo que sea, lo que acontece es esto, se levanta la pinza. Cuando apoya, se levanta la pinza. Entonces, si yo tengo una herradura que me evita o me aumenta la base de sustentación posterior, entonces estoy complementando justamente, a veces tiene que ser bastante más prolongada, estoy evitando justamente este déficit, ¿sí? Entonces ya por si, aunque esté ausente el flexor profundo, esta cola posterior me evita que se corte. Ahora bien, ¿para qué les parece a ustedes que puede servir esto? Vos. Para la superficial. Para la retracción. Para relajar el superficial. Para relajar. Si vos tuvieras que pensar que esto es para relajar algo, ¿qué te parece que puede relajar el extensor? Un extensor. Sí, señor, el extensor común o largo, pero ¿qué es lo que relaja? La pinza levanta. Levanta la pinza. Lo que hace es promueve y tiende a flexionar el nudo, porque cuando la pinza se levanta, la cuartilla se rectifica, es decir, que estamos relajando el suspensorio. Claro que esto no es gratis, porque si yo coloco esto, ¿quién se pone en tensión? ¿Qué flexor? Porque estoy quebrando el eje hacia atrás. Entonces, esto no es gratis para el cuerpo. Se pone en tensión el flexor profundo, pero relaja. Fíjense lo que es el juego, de la cerradura. ¿Okay? Ahora bien, continuando con el resto de las cerraduras que no pueden desconocer. Tenemos esta. Esta es una herradura, como ustedes ven, que tiene pestañas en cuartas partes. ¿Sí? Pestañas en cuartas partes. Las pestañas en cuartas partes, la función que hacen, ¿cuál es? Evitan que el casco se expanda. ¿Sí? ¿Por qué ustedes pueden pensar que yo puedo querer evitar esta expansión de casco? ¿Por qué? ¿En qué casos? En el caso de la fractura falange distal. Es una opción. Porque la fractura de falange distal, justamente si viene estando en una casca, que es el casco, y le da un sostén, necesitan inhibir un poco esa fisiología, porque el casco, a pesar de que uno lo ve duro, ustedes vieron que se expande. Entonces, una forma de evitar esa expansión es justamente a través de pestañas. ¿Entienden, chicos, cómo es? Entonces, estas pestañas en esta parte evitan que el casco se expanda. ¿Ok? Entonces, esta es una posibilidad de tratamiento, o una de las posibilidades de tratamiento de la fractura falange distal, que como ustedes saben, actualmente se tiende a clasificarla no en grados, sino en tipos. Está la tipo 1, que es la angular no articular, la tipo 2, que es la angular articular, porque compromete la articulación, la tipo 3, que es la medio sagital. Básicamente para la tipo 1, 2 y 3 son básicamente para los casos en los que se utilizaría una herradura de este tipo, básicamente, porque como ustedes entenderán, si está acá, acá o acá, esto evita que el casco se expanda. ¿Ok? Luego hay otro tipo de herraduras como esta, que esta es la herradura de Goodwin. En este tipo ustedes notarán que hay una expansión en la zona del ángulo de inserción. Entonces acá se evita
con esta expansión en el ángulo de flexión, se evita que las contrarreacciones del piso asciendan y lastiman el casco. ¿Entienden? Esto es una opción, esto se llama falseo de apoyo. Y finalmente tenemos las, acá no hay una tiza, ¿no? A ver si tengo... Las cerraduras que se utilizan para, bueno, esta no se la voy a estar explicando porque es mucho complicar la vida. Para fracturas de casco, bueno, cuando hay fracturas de casco, lo que nosotros tenemos que tratar es que estas fracturas no asciendan o no se modifiquen. Las fracturas en general, ¿cómo te va? Las fracturas en general tienen causas predisponentes y causas determinantes. A veces debajo de una fractura de esta hay una onychomycosis o una enfermedad de línea blanca, o a veces simplemente se trata de un clavo que mal colocado que lastimó la muralla, o de un trauma directo. Sea como sea, para evitar que esto progrese hay que tomar medidas ortopédicas, dentro de las cuales tenemos los rebajes circulares o los adelgazamientos difusos. ¿Qué se busca en un adelgazamiento? Llegar a la parte más húmeda del casco, que es la más profunda. ¿Para qué? Para que haya más amortiguación. Si hay más amortiguación, entonces se evita que la fractura progrese. Entonces están las opciones, reitero, de hacer adelgazamientos circulares alrededor o incluso ranuras hacia arriba, eso es en el casco, acá 3-4 minutos. Y luego, ¿qué otra cosa? Los falseos de apoyo. ¿Qué es un falseo de apoyo? Un área en donde no hay apoyo de casco, entonces se come literalmente una porción de casco, ¿sí? Y en este falseo de apoyo se promueve o se trabaja de la misma forma de la herradura. Entonces ustedes ven un área en donde no hay contacto de piso para evitar esto. Ahora, usted habrá notado que acá dice exactamente en el centro. En los talones es distinto, porque el falseo de apoyo tiene que involucrar la fractura de tal forma de sacarle contacto hacia arriba, pero en toda la parte porque piensen ustedes que las fuerzas se trasladan a través de las columnas, de las laminillas córneas. Y acá tienen un sentido oblicuo, ¿entienden? Entonces, en este caso, ustedes tendrán que observar o determinar que en este caso, las fuerzas que incidan acá van a estar trabajando en esta área. Entonces, esto es lo que normalmente se hace, una herradura que tenga también un falseo de apoyo y se deja la porción de casco en el aire. Esto es lo más básico. Una pregunta en esta herradura. ¿Queda flotante toda esta parte? Con menos contacto, con menos presión. No queda, a veces no se ve perfectamente flotante, pero queda con menos presión. Entonces las fuerzas no inciden tanto. ¿Sí? Esto, chicos, es lo más básico. Esto no puede ser desconocido y tiene que ser explicado en un examen con fluidez. Para un nivel de medicina 1. Luego, lo que hagan los otros niveles ya tendrá más cosas para profundizar. ¿Qué otra cosa podría remarcarle? Bueno, que hay herraduras adhesivas como esta, bueno, un viejo modelo, que también se pegan al casco por oncianocrilatos. Oncianocrilatos, que son las gotitas, ¿no? Las gotitas adhesivas. Y duran tanto como los clavos. Bueno, por ahora entonces esto es lo que no pueden desconocer. Hagan un análisis de las cerraduras, sáquense dudas y luego tendremos que continuar trabajando con otros casos. Si hay algo que no entienden, por supuesto me preguntan, y lo que me estoy muy interesado es que por favor repasen
los que vienen de acá repasen conceptos de anatomía, medicina 4, los que no son de acá, por favor, acérquense, yo los voy a ayudar a que nivelen, porque obviamente hay algunas cositas que, por supuesto, viniendo de otras casas de estudio, a lo mejor los contenidos no son los mismos, lo que no significa ni mejor ni peor, significa que es algo distinto, ¿no? A veces acá trabajamos bastante con la parte equina, porque tenemos acá una historia un poco más importante y porque en Argentina la industria hípica es importante. Esas son cositas por las cuales a veces en distintas facultades se profundiza la necesidad local. Acá piensen que salen acá nomás y hay 3 hipódromos y hay cerca de 20 establecimientos hípicos, hay 20 clubes de salto en un área de 15 kilómetros a la redonda, y si van al polo ni que hablar, y si van, por eso que acá la parte hípica